La ventisca aullaba como una bestia viviente, desgarrando la noche mientras él luchaba por avanzar, con el cuerpo entumecido y la respiración entrecortada y gélida. Tenía que seguir adelante, detenerse significaba la muerte en ese frío implacable. Entonces, a través de la nevada cegadora, la vio. Una pastora alemana, de pie como una estatua en medio de la tormenta, con el pelaje espeso por la escarcha y el cuerpo temblando. Pero no estaba sola. Debajo de ella, apenas protegidos del frío, estaban sus cachorros diminutos, inmóviles, con sus frágiles cuerpos enterrados en la nieve. Ella no gruñó. No corrió. Se limitó a mirarlo fijamente con los ojos llenos de algo crudo, algo desesperado, algo que le destrozó el corazón. Ella no estaba luchando por sí misma. Ella estaba luchando por ellos, y estaba perdiendo. Tuvo segundos para decidir, alejarse o salvarlos antes de que fuera demasiado tarde. Antes de adentrarnos en este viaje emocional, nos encantaría saber tu opinión. ¿Desde dónde nos estás viendo? Siempre disfrutamos de conectarnos con nuestra audiencia global, así que déjanos tu ubicación en los comentarios a continuación. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para que nunca te pierdas una historia poderosa como esta. La tormenta implacable lo presionaba por todos lados, el viento rugía a través de los árboles desnudos como un coro de voces torturadas, cada ráfaga atravesaba las gruesas capas de su chaqueta y enviaba afiladas agujas de hielo contra su piel expuesta. Su aliento formaba espesas nubes que se disipaban en la implacable noche mientras avanzaba, sus botas se hundían profundamente en la nieve con cada paso laborioso. Se había desviado demasiado del rumbo, los elementos se cerraban a su alrededor con un agarre despiadado, y si no encontraba refugio pronto, su cuerpo sucumbiría al frío, otra alma sin nombre reclamada por la brutal naturaleza salvaje. Y entonces la vio. Al principio no era más que una sombra contra el fondo de un blanco infinito, una figura parcialmente oscurecida por los remolinos de nieve, inmóvil y silenciosa como congelada en el tiempo. Pero a medida que se acercaba, con el pulso martilleándole en los oídos, la figura tomó forma y se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Una pastora alemana con el pelaje espeso y enredado por la escarcha, con el cuerpo temblando con visibles temblores, estaba parada en la entrada de una casa decrépita, con las patas hundidas ligeramente en la nieve acumulada. Estaba delgada, demasiado delgada, con las costillas apretadas contra el pelaje enmarañado, su cuerpo, antaño poderoso, reducido a algo frágil y desesperado. Pero no era solo ella. Debajo de ella, acurrucados contra su vientre, estaban sus cachorros, cuerpos diminutos y frágiles acurrucados contra ella en un intento desesperado por robarle calor a su madre, su pelaje cubierto por una fina capa de hielo, sus movimientos débiles y lentos. El estómago se le retorció al ver eso, una punzada de inquietud se le enroscó en las costillas como un torno. Había visto perros callejeros antes, había experimentado su sufrimiento en las afueras de las ciudades donde el hambre y el abandono eran realidades crueles pero familiares. Pero esto era diferente. Ella no estaba corriendo. No gruñía ni mostraba los dientes como un animal salvaje que protege a sus crías. En cambio, simplemente lo miraba, sus ojos oscuros clavados en los de él con una intensidad que le hizo entrecortar la respiración. No había agresión en su mirada, ni advertencia ni desconfianza. En cambio, había algo mucho más inquietante, una súplica. Ella no estaba rogando por sí misma. Ella estaba rogando por ellos. Sus instintos le gritaban que se moviera, que hiciera algo, que los alcanzara, que atrajera a esas criaturas diminutas e indefensas hacia el calor de su abrigo y las protegiera de los elementos que lentamente estaban robando la vida de sus frágiles cuerpos. Pero una parte de él vaciló, no por miedo, sino por algo mucho más inquietante, la sensación de que ese momento no era tan simple como parecía. La casa que tenían detrás se alzaba como un espectro en la oscuridad, con sus paredes de madera deformadas y maltratadas por años de exposición a los elementos. Las ventanas estaban destrozadas, los cristales dentados enmarcaban la oscuridad del interior y la puerta principal estaba ligeramente entreabierta y crujía levemente cuando el viento la presionaba. Todo en la estructura gritaba abandono, olvido, desamparo. Entonces, ¿por qué estaba ella aquí? La pastora alemana dio un paso atrás lentamente, enroscando la cola en torno a sus cachorros para protegerlos mientras se dirigía hacia la entrada de la casa. Y luego, sin dudarlo, se dio la vuelta y desapareció en el interior, desapareciendo en la oscuridad que se extendía más allá de la puerta. Una punzada de terror le recorrió la espalda.
Cada parte racional de él sabía que seguirla al interior era un error. La tormenta era brutal, pero él todavía era capaz de caminar, de seguir adelante hacia el pueblo distante donde lo esperaban calor y seguridad. Este no era su problema. Esta no era su lucha. Y aún así, sus pies se negaron a moverse. Su mirada se dirigió hacia abajo al más pequeño de los cachorros, una criatura frágil de pelaje dorado, que respiraba de forma irregular y apenas se movía. Se le hizo un nudo en la garganta y sintió una opresión en el pecho que le provocó un dolor indescriptible. Si se alejara ahora, no sobrevivirían la noche. Tomando una respiración lenta, dio un paso adelante, sus botas crujieron contra la nieve mientras cruzaba el umbral hacia la oscuridad. En cuanto entró, un silencio antinatural lo envolvió, espeso y sofocante, como si la casa misma se hubiera tragado el sonido de la tormenta en el momento en que entró. Su linterna parpadeó contra las paredes, revelando tablas de madera deformadas, papel tapiz descascarado y los restos de muebles destrozados que habían sido abandonados a su suerte. El polvo cubría todas las superficies, perturbado solo por las débiles huellas de patas que se adentraban en la casa. La madre perra estaba parada en el centro de la habitación, con el cuerpo rígido y las orejas erguidas mientras miraba fijamente hacia el pasillo que se extendía más allá. Esta vez no lo miró a él. Su atención estaba en algún lugar más profundo de su interior. Un escalofrío lento e incómodo le recorrió la columna vertebral. Algo estaba mal. La casa debería haber parecido abandonada, vacía, carente de vida. Pero no era así. Había algo en el aire, algo pesado, algo que lo observaba. Tragó saliva con fuerza y apretó la linterna mientras se obligaba a adentrarse más en el espacio, con pasos cuidadosos, deliberados. La perra madre permanecía a su lado, respirando lenta y tranquilamente, con el cuerpo en equilibrio, con una actitud de alerta que le provocó una nueva oleada de inquietud. Entonces, un sonido. Un crujido bajo casi imperceptible, como el de un peso que se desplaza sobre viejas tablas de madera. El pulso le retumbaba en los oídos. Enfocó la linterna hacia el pasillo y el haz iluminó la puerta abierta del otro extremo, donde las sombras parecían demasiado espesas, donde la oscuridad parecía demasiado profunda. Y entonces lo vio. Una puerta parcialmente abierta con el marco astillado como si algo hubiera entrado a la fuerza o salido. El pastor alemán dejó escapar un gemido bajo y presionó su cuerpo más cerca del de él. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Algo había dentro de esta casa. Y fuera lo que fuese, había estado esperando. Un silencio sofocante se apoderó de la casa en ruinas, un silencio tan antinatural que le oprimía el pecho como un peso invisible, haciendo que cada respiración se sintiera más pesada que la anterior. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos mientras daba otro paso cuidadoso hacia adelante, sus botas crujían contra las tablas del suelo debilitadas. La linterna que sostenía en su mano temblorosa parpadeó ligeramente mientras dirigía su haz hacia la puerta parcialmente abierta que se encontraba al final del pasillo. Los bordes del marco de madera estaban dentados y astillados, marcados por surcos profundos e irregulares, como si algo los hubiera arañado o forzado su paso con una desesperación implacable. La pastora alemana permaneció a su lado, con el cuerpo rígido y las orejas erguidas hacia adelante, cada fibra de su ser estaba atenta a algo invisible pero innegablemente presente. Sus cachorros permanecieron acurrucados contra la base del viejo sofá donde él los había colocado, sus diminutas formas apenas se movían, sus respiraciones eran superficiales pero constantes. La madre no los había dejado completamente desprotegidos, pero había dado un paso adelante con él, como si comprendiera que lo que hubiera más allá de esa puerta era algo que ninguno de los dos podía ignorar. Una profunda inquietud se instaló en sus huesos mientras intentaba estabilizar su respiración, obligándose a alejar la creciente sensación de que algo en esa casa estaba terriblemente, profundamente mal. La parte lógica de su mente le decía que no había nada que temer, que la casa había estado abandonada durante años, que la tormenta afuera había distorsionado su percepción, haciendo que el vacío pareciera más siniestro de lo que realmente era. Y sin embargo no podía quitarse de encima la sensación de que lo estaban observando. Sus dedos se apretaron alrededor de la linterna mientras se acercaba a la puerta, un leve temblor recorrió su mano. Cada músculo de su cuerpo lo instaba a dar media vuelta, a regresar a la seguridad de la sala de estar, a tomar a la madre y a sus cachorros y dejar ese lugar atrás. Pero algo, ya fuera curiosidad, instinto o algo más profundo que aún no podía nombrar, lo impulsó hacia adelante, empujándolo hacia la oscuridad que se extendía más allá de esa puerta fracturada.
Extendió la mano libre y sus dedos rozaron el borde de la madera, sintiendo las astillas ásperas bajo las yemas de los dedos. Dudó un momento, inhaló lentamente antes de exhalar finalmente mientras abría más la puerta, permitiendo que el haz de su linterna atravesara las sombras del interior. Lo que vio hizo que su estómago se encogiera en una ola enfermiza de terror. La habitación era pequeña, apenas más que un espacio de almacenamiento, con las paredes cubiertas de estantes rotos, cajas volcadas y muebles cubiertos de polvo que habían quedado olvidados hacía mucho tiempo. El aire estaba cargado de un olor húmedo y a descomposición, y por el suelo se veían los inconfundibles restos de huesos. Algunos eran pequeños, probablemente de roedores o pájaros que habían vagado por el interior a lo largo de los años, y sus frágiles restos se habían desmoronado hasta convertirse en polvo. Pero otros eran más grandes, más irregulares, y su presencia le provocaba una oleada de náuseas que le subía por la garganta. Y entonces su linterna captó algo más. En el otro extremo de la habitación, justo más allá del alcance de la luz parpadeante, algo se movió. Al principio fue lento, apenas perceptible, un cambio sutil en la oscuridad, pero fue suficiente para poner en alerta máxima todos los nervios de su cuerpo. Se le cortó la respiración mientras luchaba por darle sentido a la forma que tenía ante sí, su contorno irregular, antinatural. Entonces, con una claridad aterradora, se dio cuenta, estaba agazapado. La figura estaba encorvada contra la esquina, parcialmente oculta por los escombros, y su presencia se mezclaba a la perfección con las sombras circundantes. Y sin embargo, cuando la luz parpadeó sobre ella, vio algo que le heló la sangre. Ojos. Dos esferas huecas y vidriosas reflejaban el haz de luz de su linterna, sin parpadear, inmóviles, mirándolo con una vacuidad sin fondo que le provocó un escalofrío visceral en el interior. Había algo inquietantemente antinatural en la forma en que mantenía su postura, como si hubiera estado esperando, observando, permaneciendo perfectamente quieto hasta el momento en que lo vieron. El pastor alemán emitió un gruñido bajo de advertencia, que resonó en el silencio sofocante como una amenaza, un desafío. Su cuerpo se tensó a su lado, el pelaje se le erizó a lo largo de la espalda, todos los músculos preparados para la acción. Pero la cosa en el rincón no reaccionó, no de la manera en que debería hacerlo una criatura viviente. No se inmutó, no retrocedió, no emitió ningún sonido. Simplemente permaneció allí. El movimiento era lento, deliberado, desconcertantemente fluido, sus extremidades se desplegaban con una gracia antinatural mientras enderezaba su postura, elevándose apenas por encima de él. Su agarre en la linterna se hizo más fuerte mientras su respiración se volvía entrecortada, su mente le gritaba que se moviera, que retrocediera, que corriera. Y luego sonrió. Una curva grotesca y retorcida de sus labios se extendía por su rostro pálido y hundido, revelando dientes demasiado afilados, demasiado irregulares, demasiado equivocados. La expresión no transmitía calidez ni malicia. Estaba simplemente vacía, carente de cualquier cosa humana. El gruñido de la pastora alemana se convirtió en un rugido, y su postura cambió cuando se colocó frente a él, sus instintos protectores superaron cualquier miedo. Dio un paso tambaleante hacia atrás, con el pulso martilleando violentamente contra sus costillas mientras la cosa en las sombras daba un único y deliberado paso hacia adelante. El suelo crujió bajo su peso, el sonido era anormalmente fuerte en un silencio por lo demás sofocante. Y luego habló. La voz que surgió no era humana. Era distorsionada, fracturada, como si estuviera intentando imitar algo que no comprendía. El sonido se abrió paso hasta sus oídos y le provocó un violento escalofrío en la columna vertebral. ¿Por qué viniste? Su respiración se entrecortó. Las palabras eran incorrectas, la entonación inconexa, la voz estratificada como si más de una cosa estuviera hablando a la vez. Su mente le gritaba que se moviera, que se diera la vuelta y corriera, pero su cuerpo permaneció congelado, atrapado en la gravedad del momento, incapaz de procesar la absoluta imposibilidad de lo que estaba presenciando. La criatura dio otro paso hacia adelante con su mirada fija en la de él y su sonrisa torcida nunca vaciló. Entonces, sin previo aviso, el pastor alemán se abalanzó. La habitación estalló en caos. Un gruñido feroz atravesó el aire cuando el perro se lanzó hacia adelante, su poderoso cuerpo chocó con la figura en una ráfaga de pelo y sombras. La linterna se le escapó de las manos y cayó al suelo con un estruendo, el haz de luz se desplazó descontroladamente por la habitación, proyectando formas erráticas contra las paredes. No esperó a ver qué pasaba a continuación.
Se dio la vuelta y su cuerpo obedeció por fin al instinto primario que le gritaba que huyera. Sus botas golpeaban el suelo mientras corría hacia el frente de la casa, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Detrás de él, los sonidos de la lucha se volvieron violentos, golpes sordos, gruñidos, el horrible roce de algo inhumano contra la madera. Al llegar a la sala, agarró a los cachorros y acunó sus cuerpos pequeños y frágiles contra su pecho. Sin dudarlo, corrió. Lo último que oyó antes de que la tormenta lo tragara fue el sonido del gruñido del pastor alemán y su voz distorsionada resonando por toda la casa. No deberías haber venido. La tormenta azotaba su cuerpo como una fuerza implacable, el viento le arañaba el rostro, la nieve lo cegaba mientras avanzaba a trompicones, con los brazos envueltos con fuerza alrededor de los frágiles y temblorosos cachorros. Sus diminutos cuerpos apenas se movían, sus débiles respiraciones eran jadeos superficiales e irregulares, su pelaje estaba cubierto de escarcha. Su corazón latía violentamente contra sus costillas, su pulso retumbaba en sus oídos, cada fibra de su ser le gritaba que se moviera más rápido, que pusiera la mayor distancia posible entre él y esa maldita casa. Detrás de él, la noche rugía con una furia sobrenatural, los ecos de voces distorsionadas y gruñidos guturales se mezclaban con el viento aullante, persiguiéndolo hacia el abismo del desierto helado. Pero no se detuvo. No podía detenerse. La pastora alemana había tomado su decisión, luchar, interponerse entre esa cosa y sus cachorros, darles la única oportunidad de sobrevivir que tenía. Y ahora, era su responsabilidad honrar ese sacrificio, llevarlos a un lugar seguro, asegurarse de que su lucha no hubiera sido en vano. Sus botas se hundían profundamente en la espesa nieve, cada paso era una batalla contra los elementos mientras su cuerpo luchaba contra el agotamiento, contra el frío cortante que le roía la piel y amenazaba con convertir sus extremidades en plomo. No tenía idea de hacia dónde se dirigía, no tenía una dirección clara en mente, solo la determinación singular y desesperada de seguir adelante, de encontrar refugio antes de que la tormenta los consumiera a todos. Entonces, justo cuando sus fuerzas empezaban a flaquear y la incesante nevada le nublaba la vista, un débil resplandor apareció en la distancia. Se le cortó la respiración y sintió un destello de esperanza en el pecho mientras entrecerraba los ojos y se obligaba a concentrarse en la figura que tenía delante. Una casa. No el cascarón podrido del que había huido, sino una estructura diferente, más pequeña pero resistente, con sus paredes de madera que resistían con firmeza a la despiadada tormenta. El cálido resplandor de la luz de la linterna titilaba detrás de las ventanas cubiertas de escarcha, un faro de salvación en el vasto e implacable desierto. Reuniendo las últimas reservas de fuerza, siguió adelante, acelerando el paso a pesar de la resistencia de la nieve, mientras sus brazos se cerraban de forma protectora alrededor de las frágiles vidas que llevaba. En el momento en que llegó a la puerta principal, levantó una mano temblorosa y golpeó la madera, con la respiración entrecortada y el cuerpo apenas capaz de mantenerse en pie. Por un momento no pasó nada. Entonces la puerta se abrió con un crujido. Un hombre se paró frente a él con el rostro marcado por las arrugas de la edad y la experiencia, y sus ojos penetrantes pasaron del extraño que estaba en la puerta de su casa al bulto que llevaba en los brazos. Sin dudarlo, sin preguntar, el hombre mayor se hizo a un lado. Su silenciosa invitación fue un entendimiento tácito entre dos almas que conocían el peso de la desesperación. Al entrar, sintió una oleada abrumadora de calor que lo envolvía, el contraste con el frío intenso era tan intenso que le provocó un doloroso escalofrío en todo el cuerpo. El aire olía a madera quemada y a algo ligeramente dulce, un aroma que le recordaba a su hogar, a algo olvidado hacía mucho tiempo pero dolorosamente familiar. El hombre mayor cerró la puerta detrás de él, aislando la feroz tormenta, antes de volver su mirada hacia las pequeñas y frágiles criaturas acunadas contra el pecho del hombre más joven. Necesitan calor, dijo el hombre mayor con voz áspera pero firme, y entrecerrando los ojos al observar sus frágiles formas. Déjalos junto al fuego. Rápido. Sin perder tiempo, se arrodilló junto a la chimenea y colocó con cuidado a los cachorros sobre una manta gruesa y forrada de piel que había sido colocada junto a la chimenea. Sus diminutos cuerpos apenas se movían, su respiración era débil pero constante, su pelaje todavía se aferraba a los últimos restos de hielo. Se cernió sobre ellos, sus dedos rozando suavemente sus frágiles formas, su corazón se encogió con un profundo y doloroso dolor al darse cuenta de lo cerca que habían estado de la muerte. El hombre mayor se agachó a su lado y movió sus curtidas manos con precisión mientras inspeccionaba a los cachorros. ¿Dónde está la madre?
Preguntó con un tono mesurado, pero había algo más debajo de eso, algo que lo sabía. Se le hizo un nudo en la garganta, el peso de la última hora lo oprimía como una fuerza insoportable. Su mente se remontó a ese momento en la casa, a la mirada inquebrantable de la pastora alemana, a la forma en que se había posicionado entre él y la cosa que acechaba en las sombras, a la súplica desesperada y silenciosa en sus ojos mientras tomaba su decisión final. Ella no lo logró, admitió, su voz apenas por encima de un susurro, la culpa arañándole las entrañas como un ser vivo. El hombre mayor exhaló profundamente, asintiendo como si hubiera esperado esa respuesta, como si ya lo supiera. Hay una vieja historia, dijo el hombre después de un momento con la mirada todavía fija en los cachorros, mientras sus dedos frotaban suavemente sus frágiles cuerpos para calentarlos. Una historia sobre esa casa. La gente de por aquí ya no habla mucho de eso, pero he escuchado lo suficiente a lo largo de los años para saber la verdad enterrada bajo el silencio. El joven giró la cabeza ligeramente y sus músculos se tensaron mientras un extraño escalofrío le recorría la columna, diferente del frío que había soportado afuera. ¿Qué verdad? La mirada del hombre mayor se alzó y se encontró con la suya con una intensidad que provocó una nueva oleada de inquietud que recorrió sus venas. Esa casa nunca estaba vacía. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta y su mente volvió a la cosa en las sombras, los ojos hundidos, la sonrisa torcida, la voz que había resonado a través de las paredes podridas. La gente ha intentado destruirlo, quemarlo, expulsar lo que se esconde en su interior, continuó el hombre mayor, con voz baja, firme, llena de algo antiguo y pesado. Pero siempre vuelve. Y de vez en cuando, algo o alguien queda atrapado en su interior. Un horror que se iba desvaneciendo poco a poco fue retorciendo el estómago del joven cuando comprendió lo que estaba pasando. La perra susurró con una voz apenas audible. No solo estaba sobreviviendo en esa casa. Los estaba protegiendo de ella. El hombre mayor asintió con expresión solemne. Y ahora los has traído aquí. Lo que significa que esa cosa podría seguirte. Un silencio profundo y escalofriante se apoderó de la habitación, el peso de esas palabras resultaba sofocante. Afuera, el viento aullaba contra las paredes y la tormenta rugía con una furia que ya no parecía del todo natural. Los cachorros se movieron junto al fuego, sus pequeños cuerpos finalmente se calentaron, su respiración ya no era débil ni frágil sino más constante, más fuerte. Pero por primera vez desde que entró en la casa, no se sintió seguro. Se sentía vigilado y en algún lugar, más allá de la tormenta, algo aguardaba. El calor del fuego se reflejaba en las paredes de madera y proyectaba sombras inquietas que danzaban en un silencio incómodo. Los cachorros que antes estaban congelados y frágiles, habían empezado a moverse, sus diminutos cuerpos se acurrucaban contra la gruesa manta y su respiración se hacía más profunda a medida que el calor se filtraba en sus huesos. Su supervivencia ya no era una cuestión de posibilidad, sino una certeza, la primera victoria verdadera de la noche. Y sin embargo, a pesar del alivio que debería haberle proporcionado su seguridad, un miedo frío e inquebrantable se aferraba a él, más pesado que la tormenta invernal que rugía más allá de los muros. El hombre mayor, con el rostro surcado por la edad y el peso de los viejos conocimientos, permaneció en silencio durante un largo rato mientras miraba fijamente las llamas, mientras sus dedos recorrían el borde de una desgastada taza de hojalata llena de algo humeante. Su presencia, aunque tranquila y deliberada, tenía el peso inconfundible de un hombre que había visto más de lo que deseaba contar. El hombre más joven se movió inquieto, la verdad no dicha se cernía entre ellos, como si reconocerla le otorgara poder. «¿Lo viste, no?», dijo finalmente el hombre mayor con voz tranquila pero firme, una afirmación más que una pregunta. Su mirada se alzó aguda y conocedora, sus ojos contenían algo antiguo, algo que reconocía la forma de las pesadillas. El joven inhaló con fuerza y su mente recordó aquel momento de horror, la sonrisa, los ojos hundidos y brillantes, la forma antinatural en que se movía, la voz que se había abierto paso hasta sus oídos con su imitación fracturada del habla humana. Se le hizo un nudo en la garganta mientras tragaba saliva para contener el recuerdo, la imagen se le quedó grabada en la mente como una cicatriz que se negaba a desaparecer. No sé qué era, admitió con voz tensa pero firme, como si decirlo en voz alta lo hiciera menos real, menos aterrador. No era humano. No estaba bien. El hombre mayor exhaló por la nariz con expresión sombría, como si no hubiera esperado menos. Nunca lo es, murmuró, sacudiendo ligeramente la cabeza antes de finalmente tomar un sorbo lento de su taza.
Y nunca se va con las manos vacías. Un escalofrío recorrió la espalda del joven, una sensación más fría que cualquier noche de invierno, más profunda que la escarcha que casi los había arrasado a todos. Había escapado, había salido con vida, había salvado a los indefensos y, sin embargo, no había ganado. Dijiste que la gente había intentado destruirlo, dijo después de un largo momento con voz cautelosa, deliberada, cada palabra cargada con el peso de algo que se negaba a ser ignorado. Pero siempre vuelve. El hombre mayor asintió una vez, sus dedos se apretaron alrededor de su taza como si estuviera agarrando algo invisible. No está ligado a la casa en sí, explicó su voz tranquila, mesurada, pero cargada de algo pesado. Está ligado a lo que persiste en el interior, a lo que quedó atrás. Se alimenta del sufrimiento, de la pérdida, del dolor. Toma todo lo que puede y cuando no puede, espera. Un temor que se iba desvaneciendo fue invadiendo el estómago del joven, mientras las implicaciones de esas palabras se posaban sobre él como un peso de plomo. Espera. Su mirada se desvió hacia los cachorros, ahora acurrucados a salvo junto al fuego. La ausencia de su madre era una herida tan dolorosa que incluso mientras dormían, sus pequeños cuerpos temblaban, como si buscaran el calor que les habían robado. El sacrificio que ella había hecho no había sido casual, había sido una elección, un acto deliberado de desafío, una ofrenda hecha para que sus hijos pudieran escapar del destino que ella no pudo. Y aún así, la verdad más profunda lo agarraba con una certeza implacable. La cosa dentro de aquella casa no había conseguido lo que quería. Lo que significaba que todavía estaba esperando. Su respiración se entrecortó mientras se pasaba una mano por el pelo húmedo, sus dedos se enredaron en los mechones congelados mientras intentaba silenciar la inquietud que se retorcía en su interior como un torno. Había hecho lo que había podido, había salvado a los que podían ser salvados, había huido antes de que él también se convirtiera en otra alma perdida engullida por ese lugar maldito. Pero la pregunta que lo atormentaba ahora no era la de escapar, sino la de las consecuencias. ¿Había traído algo consigo? El pensamiento era absurdo, irracional y, sin embargo, lo aferraba con un peso que no podía quitarse de encima. La tormenta que había afuera seguía rugiendo con una furia implacable, como si la naturaleza misma estuviera tratando de ocultar algo mucho más siniestro bajo sus vientos aulladores. El hombre mayor debe haber visto el destello de incertidumbre cruzar su rostro porque sus siguientes palabras fueron bajas, tranquilas, mezcladas con una comprensión que envió un escalofrío por la columna vertebral del hombre más joven. No eres el primero que sale de esa casa pensando que se escaparon. El fuego crepitaba entre ellos, el silencio era denso y sofocante. Entonces, ¿qué pasa después? Preguntó el hombre más joven, con su voz apenas por encima de un susurro y sus manos apretándose inconscientemente en puños, como si se preparara para una respuesta que no quería oír. El hombre mayor sostuvo la mirada de él durante un largo momento antes de hablar finalmente. Eso depende, dijo simplemente, su voz tenía el peso de algo que había aprendido a través de la experiencia, más que de rumores. ¿Te llamó por tu nombre? El joven sintió que su pulso se desaceleraba, que su cuerpo de repente se quedaba demasiado quieto, demasiado pesado. Su mente se revolvió, retrocediendo a toda velocidad a través de los acontecimientos de la noche, de vuelta al momento en que se había quedado congelado ante esa cosa en las sombras, de vuelta a la forma en que había inclinado la cabeza, la forma en que lo había estudiado como si estuviera midiendo su valor. Entonces lo escuchó de nuevo, la voz que se había deslizado por el aire como algo antinatural, algo roto. ¿Por qué viniste? Su respiración se quedó estancada en su garganta cuando el peso de las palabras se apoderó de él y un escalofrío antinatural recorrió su columna vertebral. No fue un nombre que me llamaron, no fue una invitación, fue algo completamente distinto. Era una pregunta. Era una prueba. El hombre mayor debió haber notado el sutil cambio en su expresión, la comprensión tácita que se dibujó en su rostro porque finalmente asintió, como si se hubiera quitado un peso silencioso. Entonces tienes una oportunidad, dijo, aunque su voz no transmitía alivio ni tranquilidad, solo un hecho. Pero aún no has terminado contigo. La habitación, que antes había sido un refugio contra la tormenta, de pronto se sintió más pequeña, el aire más hermético, el calor del fuego ya no era reconfortante sino sofocante. Las paredes de madera antes resistentes, ahora parecían presionar hacia adentro con una fuerza invisible, soportando un peso opresivo que no tenía nada que ver con su estructura.
El joven tragó saliva con fuerza, sus músculos se tensaron instintivamente, cada parte de él se preparaba para algo que aún no podía nombrar. ¿Qué hago?, preguntó con voz tensa, sus manos cerradas en puños como si se estuviera preparando para luchar contra algo que no podía ver. El hombre mayor exhaló lentamente con la mirada fija en el fuego como si buscara respuestas en las brasas que se movían. Sigue adelante, dijo por fin, con voz firme pero sombría, una advertencia impregnada de algo antiguo. No regreses. No lo busques. Y sobre todo, si alguna vez lo escuchas llamar tu nombre, no respondas. Las palabras se hundieron en su pecho como una inscripción tallada, final y absoluta. Afuera, la tormenta gritaba contra la casa, el viento sacudía las ventanas, el frío presionaba contra las paredes con una persistencia susurrante que parecía demasiado deliberada. Los cachorros dormían profundamente junto al fuego, sus pequeños cuerpos subían y bajaban con cada respiración pacífica, su calor intacto ante la batalla silenciosa que se libraba en las mentes de los hombres que los habían salvado. Y sin embargo, incluso allí, incluso rodeado de luz y calor, no podía quitarse de encima la persistente sensación de que en algún lugar, más allá del alcance del fuego, algo permanecía. No se había rendido. No había desaparecido. Estaba esperando. Estaba observando. Estaba escuchando. Y el juego estaba lejos de terminar. La tormenta que había afuera había comenzado a calmarse, sus vientos aulladores se habían desvanecido hasta convertirse en un susurro distante, pero la inquietud en su pecho seguía siendo tan pesada como siempre. Observó a los cachorros acurrucados cerca del fuego, sus pequeños cuerpos finalmente tibios, su respiración ya no frágil sino constante. Habían sobrevivido gracias a su madre, gracias a la elección que ella había hecho, porque ella se había interpuesto entre ellos y la oscuridad que había intentado apoderarse de ellos. No podía quitarse de la cabeza la imagen de ella, parada sola en esa casa, mirando fijamente al abismo sin pestañear, sabiendo que no se iría, que no lo seguiría, que era la última línea de defensa entre los inocentes y lo que acechaba en las sombras. Sabía que no sobreviviría, pero aún así había tomado la decisión, porque el amor, verdadero e incondicional, exige sacrificio. El hombre mayor había dicho que la cosa que había en la casa siempre se llevaba algo, que nunca dejaba que nadie se fuera con las manos vacías. Pero esa noche, por primera vez, se le había negado lo que buscaba. No había reclamado a los cachorros. No lo había reclamado a él. Tal vez, solo había podido tomar lo que ella había estado dispuesta a darle. Mientras estaba sentado allí, mirando fijamente el fuego, comprendió algo que nunca antes había comprendido. El amor no consiste solo en aferrarse a algo, sino en saber cuándo soltarlo. Se trata de mantenerse firme incluso cuando el precio sea insoportable. Ella había dado todo para salvarlos. Y ahora, era su responsabilidad honrar ese sacrificio. Algunas historias no terminan con la victoria. Otras terminan con el recuerdo. Y eso también es una especie de triunfo.